buenas a todos y bienvenidos a Mundo Incógnito, donde la ciencia y la conspiración se juntan. Para continuar con esta serie del canal a la que le he puesto el nombre del trabajo de la roca, o el trabajo de la roca, vamos a continuar hablando sobre el tema antropológico, sobre esas habilidades que parece que tienen en algunas zonas en las que todavía no están, digamos, urbanizados, o no han llegado a la era moderna, de cómo pues, esos arqueros al cazar no fallan un tiro, o existen otro tipo de habilidades como niños que pueden dilatar su pupila a placer para ver debajo del agua, etc., ¿no? Pero también en el mundo moderno conocemos casos hoy en los que hay personas que pueden pues, prácticamente plasmar, en este caso pintores, por ejemplo, exactamente lo que piensan o lo que ven en un cuadro. Podréis ver que hay muchísimos ricos, millonarios, aristócratas, que pagan verdaderas fortunas a muchos artistas porque son capaces de retratarles muy realistamente, ¿no? Poner cuadros realistas o trabajos de este tipo en internet y veréis que hay gente que lo que tiene en la cabeza lo puede sacar a una pintura o a otro tipo de materiales, pues exactamente como es en la realidad. Y por aquí van a ir un poco hoy los tiros de lo que os voy a explicar. No sé si os habrá pasado alguna vez que habéis notado como que alguien os miraba, ¿no?, por detrás, y al giraros efectivamente había alguien pues, mirando en un autobús o por la calle. Esto hace unos años hubiese sido un tema de una cuestión o motivo de discusión, pues me lo creo o no me lo creo, a mí no me ha pasado, a mí sí me ha pasado. Pero hay científicos que se dedican a todo, aunque no muchas publicaciones no lleguemos a verlas porque no se popularizan, y en este caso pues, un científico ruso ahondó en este tema y se dio cuenta que los campos electromagnéticos que producen los animales, ¿no?, los campos que tenemos alrededor, influyen tanto externa como internamente. Y esto también lo han investigado en física cuántica, que si ponéis experimento de la ranura o experimento de ranura, pues veréis que hay el simple hecho de observar el proceso que ocurre, que es un disparo uno a uno de electrones, pues genera patrones que no deberían aparecer, ¿no? El hecho de mirar o no hace variar el resultado del patrón que sale en ese experimento. No os quiero explicar todo, porque si me paro a explicar cada una de las cosas que os estoy enseñando, esta serie pues duraría 100 vídeos de 20-25 minutos cada uno y no sé yo si acabaríamos, hay mucha información. Pero toda la información que doy es fácilmente contrastable solo con buscar un poquito en internet sin mucha molestia. Es de las primeras cosas que vais a encontrar si ponéis las cosas, las palabras en orden, ¿no? Pues científico ruso, campos bioeléctricos, por ejemplo. Voy a pasar al otro lado, me voy a salir de cámara y vamos a empezar a ver qué hemos visto hasta ahora y por dónde vamos a seguir, para ver cómo conseguían esa precisión, ¿no?, que ahora solo conseguimos diseñando previamente en un autómata, en un ordenador. Ellos cómo lo hacían sin este tipo de máquinas y para conseguir todo lo que vemos alrededor de todo el mundo. Ahí es donde buscaremos qué tenían en común, qué había igual en todos los sitios para conseguir trabajos similares. Seguid con atención porque el programa de hoy viene calentito. Bien, vamos a comenzar por un rapidísimo resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, para los que os enganchéis ahora al canal y no habéis visto lo anterior, os recomiendo verlo todo para entrar en contexto. Voy a pasar una de las estelas que he tratado con Photoshop a simular ese proceso de la mirada mágica, donde hay imágenes pues, simétricamente ocultas o aparentemente fuera de la vista convencional. Las voy a pasar de la siguiente manera, pues para que las podáis ver, ¿no? Ya tengo las imágenes tratadas. Esto es una estela de Egipto, es una puerta, es muy famosa, podéis poner estela la puerta de Egipto y con eso ya os sale esto, ¿no? Quien sepa algo de electrónica o así, pues verá que hay cosas que igual le suenan o le parecen, ¿no? Pero si no es capaz de interrelacionar la antigüedad con temas eléctricos o electromagnéticos, pues no hay manera de darse cuenta o caer en que podría ser que algo supiesen, ¿no? También hay estudios, antes de empezar con esta serie, pues que directamente han descubierto hace poco variaciones térmicas en muchas de las zonas de la Gran Pirámide y en otros lugares, y también otros estudios menos popularizados, pero serios, de universidades serias, de diferentes continentes y países, en los que se midió radioactividad, una radioactividad no tan alta como para ser nociva para el ser humano y para otros animales, pero sí sabemos que la radioactividad puede entrar a nivel molecular y variar, ¿no? Variar hasta tal punto que si es muy alta, pues la gente se muere, se desestructura las moléculas, ¿no? Para resumir.
Voy a pasar rápidamente lo que ocurre si trasladamos una imagen simétrica por encima de otra transparentada, como si fuese un espejo, y pues bueno, ir fijándoos en las formas que van saliendo, que aunque no lo podéis ver muy bien aquí, es un ejemplo más de que las imágenes varían apareciendo siempre de frente, con profundidad, como en 3D, ¿no? Pero un efecto muy bueno. Aquí ya os indico que lo de arriba y lo de abajo tiene que ver, pero indican, vamos a decir, mundos o realidades diferentes, ¿no? Para los egipcios. Si continuamos, pues vemos que las imágenes van variando. Podéis ir dándole al pause y viendo, ¿no? Aquí están en simetría y las figuras van cambiando. Si continuamos un poquito más arriba de lo que hemos llegado hasta ahora, veréis que el tema avanza. Vamos a empezar desde aquí. Pues justo en el medio, esta puerta, la claridad está justo en el medio, ¿no? Aquí, al fusionarse las dos imágenes en este punto, pues bueno, podéis investigar un poco lo que estáis viendo aquí. No os voy a contar todo porque si no tardaría muchísimo y más adelante voy a profundizar en cada uno de los temas. Pero esto es la síntesis, ¿no? Es un resumen de todo lo que he ido investigando a lo largo de bastantes años. La siguiente imagen. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenéis, pues bueno, el original y su simetría, o la imagen volteada. Bien, una vez visto esto como ejemplo y para calentar un poquito, vamos a pasar a recordar. Hemos visto que las estalactitas de ciertas cuevas en España, y no solo en España, en otros continentes también, en Australia, en América del Norte y del Sur, bueno, hay varias que ya os iré contando, existen pues estalactitas en las que tienen ramificaciones o estructuras que no cumplen la norma de la gravedad. O crece ese material, se posa o se sedimenta, sea cual sea el proceso, contra gravedad. También hemos visto que existen procesos como la capilaridad que pueden hacer que a través de los sólidos pues, la humedad suba y arrastre partículas. Hemos visto también que los sonidos, en este caso pues, bueno, un patrón sónico en un altavoz, pues hace que los fluidos o materiales adopten formas geométricas dependiendo de la frecuencia de la señal. Y también ocurre con los campos magnéticos o electromagnéticos, siendo las formas ligeramente diferentes. Hemos visto y conocemos todos que la precisión en todas las construcciones de la antigüedad respecto a los puntos cardinales, astros y en su propia estructura, pues es asquerosamente envidiable incluso para los mejores constructores de hoy en día. Os he enseñado esta estela en la que pues, se ve aparentemente y para mí claramente que fluidos se utilizaban a la hora de construir y los mezclaban o intentaban disolver algo, que es lo que os voy a enseñar después. También hemos hablado de que existen diferentes instrumentos de cobre y otros materiales y que el cobre es muy buen conductor. Esto la arqueología, pues una de las explicaciones dice que son sonajeros, pero a mí no me gusta que me tomen el pelo, ¿no? Y por eso profundicé mucho en el tema. Aquí vemos otra persona vertiendo y aquí otra vertiendo, que después miraremos un poquito más en detalle. Dos esfinges, hay muchas esfinges de muchos tamaños, aparte de la más famosa, y están vertiendo algo y la forma en la que cae el fluido es la que nos va a dar la pista para poder seguir con esta investigación. También os he hablado de que pues, en las estelas, como la que hemos visto al principio, también hay en los mayas y tal, pues imágenes que al poner una simetría como si fuese un espejo y pasarla por encima, pues vemos símbolos que podemos reconocer de otras culturas, que ya os sonará algo similar a esto en otras culturas. Estos puntos de los mayas indican dónde hay que mirar, en este caso donde yo he posado la imagen, y como veis están a lo largo, tanto aquí arriba, que digamos es el punto general, donde tienes que posar la mirada para que se genere esto o tratarlo con Photoshop. Y luego otros puntos aquí que son indicadores, nada más y nada menos que para ver la totalidad. Esto, la tumba de Pacal, habréis oído mucho hablar del tema. Pues esto es una de las imágenes que hay detrás. Si no lo veis en detalle, replicarlo en casa es sencillísimo. Transparentar con Photoshop y voltear, nada más. También hemos dicho que no solo podían tallar, como dice la arqueología, tallar o construir directamente con las formas deseadas, sino que podían vaciar lechos completos y dejar lo necesario para generar un templo y pues bueno, con una precisión y formas inexplicables aparentemente y de momento.
También os conté y no os enseñé, os enseño hoy, por ejemplo, estos chartres en Francia, que este conocimiento pues parece que ha ido pasándose de generación en generación pues por diferentes grupos o no tienen por qué ser los mismos, simplemente hay gente que ha descubierto el cómo y en la Catedral de Chartres también existen pues, virguerías injustificables sin máquina herramienta. La máquina herramienta, pues hemos dicho que es algo muy moderno, ya veis, para temas de precisión, para metal sobre todo, y no tratamos la roca así, con estos materiales. De hecho, las impresoras 3D no podrían imprimir roca. Esta estatua, pues muchos conoceréis, tuvieron que hacer el museo alrededor porque no podían mover la estatua por el tamaño, así que imaginaros cómo la hicieron en la antigüedad. Y el museo pues se hizo allí donde estaba, lo mismo, pulido, formas, dimensiones, es impracticable a mano, por lo menos para los humanos de hoy en día. Una impresora 3D puede replicar esa estatua pero en otros materiales, exactamente igual y con una sorprendente precisión, va generando la pieza a partir de la deposición de material o lo que fuere. Otra talla conocida, esta es de la zona en la que yo vivo, pues bueno, también tiene imágenes en simetría, esta es una y a lo largo de toda la imagen van apareciendo diferentes. Lo que aquí se ve en la original nada tiene que ver con esto que veis aquí en este momento, ¿no? No solo cambia eso, cambia más cosas, pero bueno. Esto es Guernica. Hemos hablado también de una sorprendente precisión a la hora de diseñar y después construir, ¿no? Con esa precisión los edificios y que la precisión y la disposición pues parece muy similar a cómo desarrollamos nosotros la electrónica, circuitos electrónicos, placas base, etc. Lo que os decía, donde nos vamos a centrar hoy es en las habilidades que adquieren personas, porque por necesidad pues todos en este caso tiran con arco fenomenalmente, pues están tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno, como esos pintores de los que os he hablado, por ejemplo, que plasman la realidad exactamente como la tienen en la cabeza, como la están viendo. Y estos, pues la misma habilidad la aprovechan pues para la puntería, otro tipo de funcionamiento del cerebro. Bien, una vez dicho esto, vamos a entrar en otro detalle. Para demostrar que sí que echaban fluidos a la hora de construir, aparte del dibujo que os he enseñado, aquí hay otra sección del dibujo, en la que no solo vemos que echan fluidos, sino que, por otro lado, aquí, estos bloques y este, tienen unas protuberancias fusiformes, no tienen forma todavía, pues de las que de alguna manera no toca todavía el bloque del suelo y ya tiene ahí una protuberancia, ¿no? Además, hay algo, que os explicaré más adelante lo que es, que se introduce unos centímetros debajo del suelo. Como particularidad os voy a decir que el subsuelo de Guizá, por ejemplo, son todo acuíferos, favorece la humedad, y si medimos una de las cámaras más inferiores, pues tiene una similitud en las condiciones ambientales muy parecida a la de una cueva. A medida que excavas en el suelo, la temperatura sube, se utiliza en supervivencia, por ejemplo, para no quedarte congelado en un desierto en el que baja la temperatura muy rápido. Aquí nos vamos a parar un poquito. Aquí lo que vemos es una estela muy famosa y pues bueno, efectivamente, vemos cómo vierten algo sobre un bloque, ¿no? Aquí ya los bloques en sí, las losas, pues hay una división, otra, división aquí, otra, ¿no? Continúa, no vemos dónde se divide, aquí hay otra y aparentemente aquí otra división. Y digo aparentemente por lo siguiente, si nos acercamos a esta imagen en la que vemos cómo vierte misteriosamente, porque no puede asir, no coge la vasija directamente, ¿no? Parece que está flotando entre sus manos, podría ser que solo lo representasen así, u otra cosa. Vemos que el fluido que echan, en primer lugar, se molestaron en hacer virguerías que no corresponde a cómo fluye un líquido de forma natural, digamos, si no hay ninguna otra interacción en él. Si ponéis en un grifo un altavoz muy cerca, veréis que el chorro del agua, o hacéis pasar un tubo de agua por dentro de un subwoofer o altavoz, veréis que el magnetismo propio y la vibración alteran la espiral en cómo cae el agua. No quiero decir que sea exactamente lo mismo, pero que se hayan molestado tanto en representar estas formas, pues indica que esto tenía cierta importancia. Además,